Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja afuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. Hoy nos detenemos frente a El Carro, una de las imágenes más poderosas y dinámicas del tarot, una carta que habla de movimiento, de conquista, de voluntad encarnada y de una fuerza interna que se pone en marcha para atravesar el mundo. El carro no aparece cuando todo está resuelto, sino cuando ha llegado el momento de avanzar a pesar de la tensión, del miedo y de la incertidumbre. Es la carta del impulso consciente, del ahora voy, del instante en el que el alma decide no quedarse detenida. El carro representa ese punto crucial de la vida en el que ya no es posible seguir esperando. Hay una energía contenida que necesita dirección. Dos fuerzas opuestas tiran del carro, a veces en silencio, a veces en conflicto. Y el verdadero desafío no es dominarlas con violencia, sino integrarlas. El auriga no sostiene las riendas con las manos, las sostiene con la mente, con la voluntad, con la claridad interna. Esta carta nos enseña que el verdadero control no nace del esfuerzo desesperado, sino de la coherencia interior. En el carro habita una verdad profunda: avanzar no significa huir, y conquistar no significa destruir. Esta carta habla de una victoria que no se mide solo en logros externos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a un rumbo interno aun cuando el entorno sea caótico. El carro no avanza porque el camino esté despejado, avanza porque hay una decisión tomada. Y cuando hay decisión, el camino se crea. Esta carta aparece cuando la vida nos pone frente a una prueba de dirección. Nos pregunta con crudeza: ¿sabes hacia dónde vas? ¿O solo te estás moviendo para no sentir el vacío de la quietud? El carro exige responsabilidad sobre el propio destino. No permite excusas. No acepta la pasividad. Es la energía del yo que se hace cargo de su poder y lo pone en acción. Pero cuidado, esta carta también advierte que la fuerza sin conciencia puede convertirse en atropello, que el deseo de avanzar sin integración puede terminar en pérdida de control. El carro simboliza la etapa en la que el ego ha sido construido, después del orden del emperador y la estructura del papa, y ahora necesita probarse en el mundo. Es el momento de salir, de exponerse, de enfrentarse a la realidad externa. Ya no basta con entender quién eres, ahora debes demostrarlo en movimiento. Por eso esta carta está asociada al viaje, a la acción, a los desafíos que nos sacan de la seguridad conocida. Las esfinges, o caballos, que tiran del carro representan las polaridades internas: luz y sombra, deseo y miedo, impulso y prudencia. No avanzan porque sean idénticas, avanzan porque alguien ha aprendido a sostenerlas juntas sin anular ninguna. El mensaje es claro: no se trata de eliminar tus contradicciones, sino de conducirlas. El carro nos habla del coraje de avanzar incluso cuando no todo está resuelto dentro de nosotros. Nos recuerda que la vida no se detiene hasta que estemos listos. A veces, es el movimiento el que ordena. A veces, es el viaje el que revela el sentido. Esta carta honra a quienes se atreven a decir sí al desafío, aun con el corazón temblando. Hay una épica silenciosa en el carro. No es la épica del héroe invencible, sino la del ser humano que se levanta cada día y decide no rendirse.
que toma las riendas de su historia aún sabiendo que no puede controlarlo todo. Que acepta que avanzar implica exponerse, equivocarse, aprender y volver a ajustar el rumbo. Esta carta aparece cuando estás listo para dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Cuando la vida te pide que asumas el rol de conductor de tu energía, de tu deseo, de tu destino. El carro no promete un camino fácil, pero sí uno auténtico. Y esa autenticidad es su mayor recompensa. También es una carta profundamente vinculada a la identidad. El auriga lleva símbolos en su armadura, marcas de pertenencia, señales de quién es. El carro pregunta: ¿desde dónde avanzas? ¿Desde una identidad construida para agradar o desde una verdad interna conquistada? Porque el movimiento sin verdad agota. Pero el movimiento alineado con el alma fortalece. El carro nos enseña que hay momentos en la vida en los que detenerse es más peligroso que avanzar. Momentos en los que quedarse inmóvil es traicionarse. Esta carta honra la decisión valiente de cruzar el umbral, de salir al mundo con todo lo que somos, aún sin garantías. No es casual que el carro esté asociado a la victoria, pero no a una victoria cómoda. Es la victoria que se gana con enfoque, con disciplina emocional, con claridad mental. Es la victoria de quien aprende a no dispersarse, a no dejarse arrastrar por fuerzas externas, a no perder el eje cuando el camino se vuelve intenso. En su sabiduría oculta, el carro nos recuerda que el verdadero enemigo no está afuera, sino en la falta de dirección interna. Que no hay fuerza externa capaz de detener a quien ha decidido avanzar con conciencia. Y que el dominio real no es sobre el mundo, sino sobre la propia energía. Esta carta llega como un llamado. Un llamado a moverte. A elegir. A conducir tu vida con presencia. A entender que no todo se puede controlar, pero sí se puede orientar. Que no todo se puede prever, pero sí se puede sostener con voluntad y coherencia. El carro te invita a confiar en tu capacidad de avanzar incluso en medio de la contradicción. A aceptar que la tensión no es un error, sino el combustible del movimiento. A recordar que dentro de ti hay una fuerza capaz de llevarte lejos, siempre que tengas el coraje de tomar las riendas. Y quizás, la enseñanza más profunda de esta carta sea esta. No se trata de llegar primero. No se trata de ganar sobre otros. Se trata de no abandonarte en el camino. El carro avanza porque ha comprendido algo esencial, que la vida no espera, y que el alma que se anima a moverse con verdad, tarde o temprano, encuentra su destino. El carro sigue hablándonos en capas más profundas, como si cada vez que lo miramos nos exigiera un grado mayor de honestidad. Porque esta carta no solo habla de avanzar hacia afuera, sino de sostener el movimiento interno cuando todo tiende a dispersarse. El verdadero viaje del carro no es solo físico ni externo, es psicológico, emocional y espiritual. Cuando el carro aparece, suele hacerlo en momentos donde la vida nos enfrenta a una encrucijada silenciosa. No siempre hay señales claras, no siempre hay garantías. Lo que hay es una presión interna que empuja. Una sensación de no puedo seguir igual. Y esa presión puede vivirse como ansiedad, como urgencia, como deseo o incluso como enojo. El carro nos enseña que esa energía no es un problema, es potencia. Pero solo se transforma en avance cuando encuentra dirección. Aquí aparece una enseñanza clave: no toda acción es movimiento real. A veces nos movemos mucho, pero no avanzamos. A veces cambiamos de escenario, de personas o de objetivos, pero seguimos en el mismo punto interno. El carro no celebra la acción impulsiva, celebra la acción alineada. Avanzar sin rumbo es agotamiento. Avanzar con claridad es evolución. El auriga permanece erguido, firme, centrado. No se deja arrastrar por las fuerzas que tiran del carro. Las contiene. Las comprende. Las ordena. Esta imagen nos recuerda que la madurez no consiste en eliminar el conflicto interno, sino en no dejar que el conflicto decida por nosotros.
El carro avanza porque hay alguien adentro que sostiene el eje. En este arcano habita también el tema del ego. Pero no un ego inmaduro o inflado, sino un ego necesario. El carro aparece cuando el yo necesita fortalecerse para atravesar el mundo. No es momento de disolverse, ni de entregarse al caos, ni de perderse en los otros. Es momento de decir, este soy yo, este es mi camino, y me hago cargo. Esa afirmación puede incomodar, porque implica límites, decisiones y, a veces, soledad. El carro nos enfrenta al miedo al fracaso. Porque avanzar implica exponerse a perder. Implica que algo no salga como esperábamos. Pero esta carta es clara, el mayor fracaso es no intentarlo. El carro no promete éxito inmediato, promete coherencia. Y cuando hay coherencia, incluso la caída tiene sentido. También habla del cuerpo. El carro es movimiento encarnado. Nos recuerda que la voluntad necesita un vehículo. Que no basta con desear, hay que sostener la energía en el tiempo. Por eso esta carta está asociada a la disciplina, no como castigo, sino como estructura que permite avanzar. La disciplina aquí no es rigidez, es compromiso con uno mismo. En un nivel más profundo, el carro nos habla de la relación con el destino. No como algo fijo e inevitable, sino como una dirección que se activa cuando elegimos. El destino no se cumple solo, se camina. Y cada decisión consciente ajusta el rumbo. El carro no lucha contra el destino, coopera con él desde la voluntad despierta. Esta carta también revela una verdad incómoda, no todos entenderán tu movimiento. Cuando decides avanzar, cuando tomas las riendas, cuando dejas de explicar y empiezas a actuar, algunos se quedan atrás. Y eso duele. Pero el carro no mira hacia los costados. Mira al frente. No por soberbia, sino porque sabe que dudar constantemente de la propia dirección debilita el avance. En su sombra, el carro advierte sobre el exceso de control. Sobre la necesidad de dominarlo todo. Sobre la obsesión con ganar. Cuando la voluntad se desconecta del corazón, el movimiento se vuelve rígido, forzado, violento. Y entonces el carro puede volcar. Por eso esta carta nos pide equilibrio, voluntad con conciencia, dirección con sensibilidad. El carro llega cuando el alma está lista para hacerse cargo de su poder. No para imponerse sobre otros, sino para no seguir cediéndolo. Es el momento en el que dejas de vivir reaccionando a las circunstancias y comienzas a crear respuesta. Dejas de esperar señales externas y empiezas a escucharte. Y cuanto más profundo vamos, más claro se vuelve el mensaje. El carro no es una carta de velocidad, es una carta de presencia en movimiento. Avanzar sin perderte. Elegir sin fragmentarte. Moverte sin traicionarte. Esta carta honra a quienes atraviesan la vida con el corazón firme y la mirada clara. A quienes, aun con miedo, avanzan. A quienes entienden que el control absoluto no existe, pero que la dirección interna sí. A quienes aceptan que el camino se construye paso a paso, decisión tras decisión. El carro te pregunta, una vez más, sin suavizar el mensaje. ¿Estás conduciendo tu vida, o alguien más lo está haciendo por vos? Y la respuesta no se piensa. Se vive. El carro desciende todavía más hondo cuando comprendemos que su enseñanza no se limita al acto de avanzar, sino al acto de sostenerse mientras se avanza. Porque hay caminos que no se rompen por falta de deseo, sino por falta de coherencia interna. El carro no se mueve por impulso emocional, se mueve por una decisión que ya fue tomada en lo profundo del ser. Aquí aparece una verdad silenciosa. Muchas veces creemos que no avanzamos porque no tenemos fuerza, cuando en realidad no avanzamos porque estamos divididos. Una parte quiere ir, otra teme perder, otra se aferra al pasado. El carro revela que mientras esas fuerzas internas no dialoguen, el movimiento será errático. Por eso las dos fuerzas que tiran del carro no son enemigas, representan polos opuestos que deben ser integrados. Luz y sombra. Deseo y miedo. Instinto y razón. El auriga no las elimina. Las gobierna. Y gobernar no es reprimir, es reconocer, aceptar y dirigir. Este arcano nos enfrenta con la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué parte de vos está manejando cuando tomás decisiones? ¿Es la herida, es el orgullo, es el miedo, es la conciencia? El carro aparece cuando ya no alcanza con entender.
Hay personas que comprenden mucho, sienten mucho, reflexionan mucho, pero no deciden. Esta carta corta ese ciclo. Nos dice que hay momentos donde la claridad no se obtiene pensando más, sino avanzando con responsabilidad. Porque el movimiento también revela verdad. En un nivel espiritual profundo, el carro habla del descenso del espíritu en la materia. Del alma que decide encarnar plenamente su experiencia humana. No huye, no se disuelve, no se anestesia. Entra al mundo con determinación. Acepta el conflicto, el límite, el esfuerzo. El carro es el sí a la vida tal como es, con sus desafíos y contradicciones. Por eso esta carta suele aparecer en etapas donde ya no podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia historia. Algo en nosotros exige protagonismo. Exige acción consciente. Exige presencia. El carro no tolera la pasividad disfrazada de espiritualidad. No tolera la espera eterna. No tolera la excusa. También hay una enseñanza sobre el tiempo. El carro nos recuerda que no todo es ahora, pero que ahora es el único lugar desde donde se puede empezar. Avanzar no significa llegar de inmediato. Significa no retroceder por miedo. Significa sostener la dirección incluso cuando el resultado aún no es visible. En relaciones, el carro revela dinámicas de poder, límites y autonomía. Nos pregunta si avanzamos junto a otros desde la elección consciente o desde la dependencia. Nos muestra cuando estamos intentando arrastrar a alguien que no quiere ir o cuando estamos dejando que otro decida por nosotros. El carro no rompe vínculos, los redefine desde la soberanía personal. En su dimensión más cruda, esta carta habla de batallas internas ganadas en silencio. Nadie ve el esfuerzo que implica levantarse cada día y seguir cuando todo pesa. Nadie ve las decisiones que tomaste para no volver atrás. Nadie ve las renuncias. Pero el carro las reconoce. Esta carta honra a quienes avanzan sin aplausos, guiados solo por una verdad interna. Y entonces aparece el mensaje más profundo de todos. No sos vos contra el mundo, sos vos alineado con vos mismo. Cuando eso ocurre, el mundo deja de ser un enemigo y se convierte en terreno. El carro no promete comodidad. Promete dignidad. Promete fuerza interior. Promete la capacidad de mirarte al espejo y saber que, más allá del resultado, fuiste fiel a tu dirección. Por eso esta carta no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando hay que elegir quién sos en movimiento. Cuando hay que decidir si seguís esperando permiso o tomás las riendas. Cuando entendés que nadie va a vivir tu vida por vos. El carro te mira de frente y, sin elevar la voz, te entrega una verdad definitiva. Avanzar no es correr. Avanzar es sostener tu eje mientras todo se mueve. Y una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. El carro continúa hablando cuando entendemos que su movimiento no es lineal, sino iniciático. Cada avance que propone implica una muerte simbólica, dejar atrás una identidad que ya no puede acompañarnos al siguiente tramo del camino. Porque nadie cruza un umbral sin perder algo. Y esta carta no miente al respecto. Hay una soledad sagrada en el carro. No porque falten personas alrededor, sino porque hay decisiones que no pueden delegarse. El auriga avanza de pie, erguido, expuesto. No está protegido por armaduras pesadas ni por promesas externas. Su verdadera protección es la claridad interna. Esa claridad que nace cuando ya se lloró lo necesario, cuando ya se dudó lo suficiente, cuando ya no queda nada que justificar. El carro aparece cuando la vida deja de pedirnos explicaciones y empieza a pedirnos posición. En lo profundo, este arcano nos enfrenta al vértigo de la libertad. Porque avanzar conscientemente significa asumir que ya no podemos culpar al pasado, a los otros, al destino. Tomar las riendas es aceptar que, a partir de cierto punto, cada paso es responsabilidad propia. Y esa verdad puede ser más intimidante que cualquier obstáculo externo. Por eso muchas veces el carro se manifiesta primero como tensión interna, como incomodidad, como una sensación de ya no encajo donde estaba. El alma empieza a empujar desde adentro. No grita, pero insiste. Y cuanto más se la ignora, más pesada se vuelve la experiencia. El carro no castiga, empuja hacia la coherencia. Hay una enseñanza profunda sobre el ego en esta carta. No el ego superficial, sino el ego como estructura necesaria para encarnar.
El carro no propone disolver el yo, sino fortalecerlo lo suficiente como para que pueda servir al alma. Un yo débil se dispersa. Un yo rígido controla. El auriga representa el punto medio, identidad con propósito. En este sentido, el carro es una carta de madurez espiritual. Ya no se trata de sanar eternamente, ni de entenderlo todo antes de actuar. Se trata de integrar lo aprendido y ponerlo al servicio de la vida concreta. Dejar que la espiritualidad camine, se equivoque, se esfuerce, construya. El carro también habla del cuerpo como vehículo sagrado. Avanzamos con un cuerpo que siente, que se cansa, que desea. Ignorarlo es perder control. Escucharlo sin dejar que domine es sabiduría. El auriga no está separado de su carro, lo conoce, lo respeta, lo dirige. Esta carta nos recuerda que no vinimos a escapar de lo humano, sino a habitarlo con conciencia. Cuando el carro aparece como desafío, señala dispersión, orgullo, lucha sin dirección. Moverse por demostrar, por competir, por huir. Es el movimiento vacío, agotador, que no conduce a ningún lugar interno. Por eso esta carta pide revisión. ¿Hacia dónde vas realmente? ¿Es tu deseo o una reacción? ¿Es avance o huida? En su expresión más elevada, el carro se convierte en una fuerza silenciosa que avanza sin necesidad de confrontar. No empuja al mundo, se afirma en sí. Y desde ahí, el entorno se reorganiza. Este arcano marca momentos donde la vida exige coraje sin dramatismo. Valentía cotidiana. Esa que no se anuncia, pero se sostiene. Seguir adelante aun cuando nadie garantiza el resultado. Seguir aun cuando la recompensa no es inmediata. Seguir porque no hacerlo sería traicionarte. Y entonces comprendemos que el carro no es una carta de victoria externa, sino de lealtad interna. Ganas algo mucho más valioso que una meta, ganas coherencia. Y cuando eso ocurre, incluso si el camino cambia, ya no estás perdido. Porque quien aprendió a sostener las riendas de sí mismo, puede atravesar cualquier paisaje, sin perderse. Y así, el carro nos deja frente a una verdad imposible de ignorar: avanzar no es una cuestión de velocidad, sino de alineación. No se trata de llegar antes, ni de ganar, ni de imponerse, sino de moverse desde un lugar interno que ya no se fragmenta. El verdadero triunfo de este arcano no ocurre afuera, sino en el instante exacto en el que dejas de dividirte entre lo que deseas y lo que haces. El carro llega cuando ya no alcanza con comprender, cuando ya no sirve esperar señales externas, cuando la vida te mira en silencio y te pregunta si estás dispuesto a habitar tu propia fuerza. Porque este camino no es para quien necesita garantías, sino para quien elige avanzar aún con el corazón expuesto. El auriga no controla el destino, se compromete con el trayecto. En este cierre, el carro nos recuerda que hay momentos en los que el alma ya decidió, aunque la mente todavía dude. Y cuando eso ocurre, resistirse solo genera desgaste. La verdadera paz aparece cuando aceptas el movimiento que la vida te propone y dejas de frenar por miedo a equivocarte. No avanzar también es una elección, y muchas veces, la más costosa. Este arcano nos enseña que la fuerza no siempre ruge. A veces es silenciosa, firme, constante. Es la fuerza de quien ya no necesita probar nada, porque sabe quién es. Es la determinación de quien entendió que el control no está en dominar el afuera, sino en sostener el centro mientras todo se mueve. El carro no promete caminos fáciles. Promete caminos verdaderos. Y eso implica errores, desvíos, cansancio y soledad momentánea. Pero también implica dignidad interna, dirección clara y una profunda sensación de estar siendo fiel a uno mismo. Y esa fidelidad, cuando se alcanza, se vuelve inquebrantable. Si esta carta apareció en tu vida, es porque ya tenés la fuerza que necesitas. Tal vez no la reconozcas todavía, tal vez dudes de tu capacidad, tal vez temas perder lo que dejas atrás. Pero el carro no se detiene a mirar por el espejo retrovisor. Mira al frente porque sabe que el pasado ya cumplió su función. Hoy, esta carta te invita a tomar las riendas con honestidad, a moverte sin violencia pero sin retrocesos, a confiar en que la dirección correcta se revela en el andar. No necesitas certeza absoluta. Necesitas presencia. No necesitas aprobación. Necesitas coherencia. Y cuando finalmente avanzas desde ese lugar, algo profundo se acomoda. El ruido interno se aquieta.
la lucha se ordena. El camino se vuelve más claro, no porque esté libre de obstáculos, sino porque vos ya no estás dividido. Ese es el verdadero mensaje del carro. Cuando el alma guía, cuando el corazón sostiene, y cuando la voluntad se alinea, el movimiento deja de ser huida y se transforma en destino vivido con conciencia. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.